Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología, este espacio de salud mental que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Gracias por estar conectados en casita o desde el lugar donde se encuentren y recuerden que aquí hablamos con claridad, con cercanía, con profundidad sobre lo que nos pasa en nuestra psique para que fortalezcamos el bienestar mental. Hoy quiero invitarte a hablar de un tema que está presente en la vida de muchas personas y aunque no siempre se le reconozca, está ahí, está ahí. Y es la ansiedad cotidiana. No sé si les ha pasado que a veces sentimos como un nudo en el estómago sin saber por qué, o nos cuesta respirar o dormir, y aunque no haya ninguna amenaza real, está como esa sensación en el cuerpo. Tal vez les suene estar apurados, estar alerta, sin poder desconectarse. Esas sensaciones nos están invitando a pensar que algo pasa. La verdad es que las hacemos como normales. Parece que es vivir así, se volvió normal, por decirlo, pero no tiene por qué serlo. Hoy hablamos de eso, de cómo reconocer esa ansiedad que se cuela en lo cotidiano y que podemos hacer también para gestionar esto de la mejor manera. Así que les damos la bienvenida. Para iniciar, vamos a definir qué es ansiedad. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad realmente no es el enemigo, es una emoción que nos ha acompañado desde nuestros orígenes como especie realmente, porque el tema con la ansiedad es que es una función que sirve para protegernos y pues lo que hace la ansiedad es activarnos frente al peligro. Realmente es una señal que nos dice: presta atención, cuidado, nos está alertando de algo. El problema entonces no es la ansiedad en sí, como les decía, sino cuando se activa sin una amenaza clara o cuando se mantiene encendida por mucho tiempo. Ahí es donde viene el problema. Hoy vivimos en un mundo lleno de muchos estímulos, de muchas exigencias, de mucha rapidez. Y esto pues hace que muchas personas estemos funcionando, y me incluyo, con un nivel alto de ansiedad todo el tiempo, sin darnos cuenta. Vamos como a mil, a mil, a mil. Hay, hay que distinguir, sí, entre una ansiedad patológica que se define pues como un trastorno de ansiedad diagnosticable y este tipo de ansiedad cotidiana que es realmente a la que yo quiero hacer referencia el día de hoy, que es una ansiedad más silenciosa y más sutil, pero resulta ser mucho más desgastante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar, como les decía, definiendo este tipo de ansiedad y vamos a poner también algunos ejemplos. Digamos que antes de entrar como a ejemplificar lo que es la ansiedad cotidiana, me gustaría definir algunos síntomas de este tipo de ansiedad, ¿cierto? Esta ansiedad no siempre grita, muchas veces susurra, se disfraza y las personas pues no suelen decir me siento ansiosa o estoy viviendo con ansiedad, sino que hacen como otros comentarios, como por ejemplo estoy agotada, pero no sé por qué. Estoy como desconcentrada, me cuesta mucho concentrarme. Me está abriendo el estómago casi todos los días, por las noches no concilio fácil el sueño, me despierto a las 3 de la mañana con, con una cantidad de pensamientos que yo no puedo detener en mi cabeza. Entonces, ¿esto qué genera? Que a nivel corporal
en nuestro cuerpo, empezamos a manifestar tensión muscular constante, entonces nos empieza a doler la espalda, nos empieza a doler el cuello, la mandíbula, ese tema del bruxismo, que ahora cada vez más personas la padecemos, y es ese apretar los dientes constantemente, estamos ahí. Eso a nivel corporal se está manifestando en esa ansiedad. También lo podemos notar cuando la respiración es superficial o tenemos una sensación de no poder respirar profundo, como que intentamos pero no nos da para tener como ese ejercicio de tomar el aire y llevarlo a lo más profundo de nuestro cuerpo. Entonces, esa sensación también es un síntoma común de este tipo de ansiedad. Podemos tener también palpitaciones, sudoración, ese nudo en el estómago del que hablaba ahora, la fatiga crónica y las alteraciones del sueño. La ansiedad cotidiana no siempre grita, a veces susurra o se disfraza. Muchas personas no dicen me siento ansiosa o estoy viviendo con ansiedad, más bien expresan otro tipo de frases como por ejemplo estoy agotada pero no sé por qué. Me cuesta tanto concentrarme. Me duele como el estómago casi todos los días. O también suelen expresar, me cuesta dormir y me estoy despertando a las 3 de la mañana y tengo como unos pensamientos que no se pueden detener. Este tipo de frases ya nos están manifestando, nos están poniendo en el escenario de ese tipo de ansiedad. Hay otros síntomas también comunes a nivel corporal en los que se manifiesta tensión muscular constante. Entonces empezamos a sentir dolores de espalda, dolores de cuello, este dolor en la mandíbula, el bruxismo, cuando apretamos muchísimo los dientes y esta zona y empezamos a manifestar tensión en esta parte del cuerpo. Otro síntoma corporal es la respiración superficial, es decir, tenemos una sensación de no poder respirar profundamente, sino que es algo superficial, como que nos falta el aire. Otra manifestación podría ser las palpitaciones, la sudoración, el nudo en el estómago, una fatiga crónica y esa sensación como de cansancio, de fatiga, de alteración del sueño. En un ejemplo particular podríamos decir, aquí pues por poner un nombre, digamos Marta, ella trabaja desde casa y siente que no para. Entonces, aunque termina sus tareas, ella sigue con el corazón acelerado y la mandíbula apretada. Ese es un ejemplo claro de que hay ansiedad. Otro síntoma, además del tema corporal que les estaba mencionando, es a nivel mental y emocional. También podemos manifestar cierta sintomatología, como por ejemplo la dificultad para tomar decisiones, el tener una mente hiperactiva que está llena de pensamientos anticipatorios, incluso a veces catastróficos frente a lo que va a ocurrir, una preocupación excesiva, la irritabilidad, una sensación de urgencia, la dificultad para relajarnos, para estar en calma. Y también podríamos decir que a nivel conductual se puede encontrar escenarios como por ejemplo de evitación, de hiperproductividad, una persona que hace y hace unas rutinas muy rígidas y también la búsqueda de validación constante. En este aspecto podríamos describir un ejemplo y es Marta, por poner el mismo ejemplo de ahora, ella está revisando su celular compulsivamente y se siente incómoda si no recibe una respuesta inmediata frente a un mensaje que acaba de poner. Esto, por ejemplo, desde lo conductual. Ahorita les hablaba también de lo emocional y de lo mental. Entonces podríamos decir que esta misma Marta
por seguir con la misma protagonista, digamos que está en una reunión tranquila, pero su mente no para, su cuerpo actúa como si estuviera en emergencia. Entonces ahí estamos viendo una cantidad de síntomas en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo conductual que redunda en un tipo de ansiedad que se manifiesta de muchas formas y que a veces también, como les decía al inicio, lo vamos normalizando. Muy bien, ahora vamos a hablar entonces de los factores que la desencadenan. Algunas causas frecuentes de la ansiedad cotidiana son el estilo de vida acelerado, sin pausas ni descanso real. Y en ese estamos muy metidos los seres humanos. Vivimos de una manera muy acelerada. Luego también tenemos unas exigencias autoimpuestas. Esto es querer hacer todo perfecto todo el tiempo. No aceptamos tener el más mínimo error y siempre nos estamos exigiendo más. Eh, Otro aspecto importante son las dificultades para poner límites. Y también esa exposición constante que tenemos a las noticias negativas, a las redes sociales. Por eso también nos invitan a dosificar un poco el tema de lo que consumimos en la televisión, en las redes sociales, escoger un noticiero al día, no todos los noticieros del día, no estar metidos todo el tiempo en redes. ¿Por qué? Porque estos factores van a desencadenar esa ansiedad cotidiana. Esto tiene mucho que ver también. Otro aspecto importante es la falta de conexión con el cuerpo y con las emociones. Es olvidarnos de sentir, ¿cierto? Y pasamos por alto incluso cualquier dolencia, cualquier situación. Entonces esa falta de conexión hace que se aumente ese tipo de ansiedad. Y algo muy importante es no tener espacios para hablar de lo que sentimos, poder expresar con toda naturalidad, me está ocurriendo esto, me está pasando esta situación y no poderlo expresar. A veces esa ansiedad entonces aparece como una respuesta a una historia personal de sobrecarga o también de trauma. Y otras veces es simplemente el resultado de una acumulación de pequeñas tensiones que no han sido atendidas. Entonces, es importante poner el foco para saber identificar cuáles son esos factores que la están desencadenando, es detenernos, porque vivimos tan acelerados que muchas veces no nos damos ni cuenta de lo que está pasando y seguimos en ese piloto automático que lo único que va a hacer es que en definitiva tengamos mayores problemas de salud. Otra cosa importante es entender y darnos cuenta cuándo esto se puede volver una problemática, porque no toda ansiedad necesita intervención clínica, está claro, pero sí necesitamos estar atentos a ciertos signos. Es decir, si interfiere en la capacidad que tenemos para el descanso y el disfrute, ahí ya hay una alerta. Si está afectando nuestras relaciones interpersonales, hay alerta. Si tenemos de pronto ataques de pánico, situaciones que nos estén llevando al límite, ahí hay que poner también el ojo. O si de pronto necesitamos evitar cosas como por miedo a lo que pueda pasar, ese también es un signo de alerta. Como también si la mente está todo el tiempo en el futuro. Es decir, estamos imaginando, pensando qué va a pasar, qué va a ocurrir y no nos concentramos en el aquí, en el ahora, en el presente. Ese también es un factor importante a tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Porque al final de cuentas es entender que todo tiene solución. Entonces vamos a buscar también
esas soluciones y las vamos a dejar plasmadas hoy aquí. Y la buena noticia es que hay herramientas para gestionar esa ansiedad cotidiana y yo pues quiero regalarles algunas para que finalmente busquemos vivir en bienestar. ¿Qué podemos hacer? Aquí vienen las recomendaciones y me parecen muy interesantes y pongan mucha atención porque son fáciles de hacer. La primera de todas sería la respiración consciente. ¿Y en qué consiste la respiración consciente? En tomarnos una pausa, un minuto, respirar profundo y luego sentir la calma. Eso puede hacer la gran diferencia. Cuando respiramos conscientemente, nos ubicamos en el momento presente y eso nos invita a la calma. Respirar consciente, tomar una pausa, hacerlo profundamente y de esa manera sentirnos en calma. Respiración consciente sería entonces esa primera recomendación. Luego, podemos conectar con el movimiento corporal y el movimiento corporal nos invita a hacer algo que nos guste, ya sea caminar, nadar, bailar. El cuerpo necesita liberar la energía acumulada y a través del movimiento corporal, del ejercicio físico, lo podemos lograr. Entonces, ¿qué te conecta? ¿Qué te gusta hacer? En cuanto a moverte, ahí está la recomendación. Luego, pues podríamos tener rutinas que den estructura y calma. ¿Y qué rutinas pueden dar estructura y calma? Pues aquí hay un espacio de descanso, aquí hay un espacio para tener un sueño de calidad. Aquí también podríamos estar hablando de momentos sin pantallas, sin celulares. Digamos, hay un momento del día en que vamos a dejar de lado el celular, vamos a entrar en calma y eso nos va a ayudar. Rutinas entonces que nos permitan, como les decía, entrar en calma y que nos den una estructura, que nos permitan conectar con el descanso, con la calma, con el sueño, con la desconexión de estos dispositivos. Muy bien. ¿Qué otro aspecto sería importante tener en cuenta aquí? Escribir lo que sentimos. Escribir resulta muy terapéutico y hacer, por ejemplo, un diario emocional. Hay otros que lo llaman diario de gratitud al final del día, como escribir porque estás agradecido. Eso puede ayudar también a conectar con todo lo que tenemos. Y el diario emocional nos permite también ayudarnos a reconocer los patrones más repetitivos que tenemos e irlos identificando. Entonces, escribir los sentimientos, escribir las emociones, nos permitirían también llegar a la calma. En ese diario, en esa manera de escribir, que les digo que resulta tan terapéutico, puede ser que yo al final del día diga, Dios, llegué aquí y hoy estuve tan irascible y contesté de mala manera y tenía de pronto que haberlo hecho así. Eso te permite también caer en cuenta. Entonces, escribir lo que sentimos también podría ayudar. Y otro aspecto importante sería buscar apoyo emocional, que en este caso, pues hablar con alguien de confianza, puede ser de tu pareja, tus hijos, encontrar ese momento después de que has llegado de tu rutina en el trabajo, en donde te han retado o donde te has retado y entrar en esa calma, buscando ese apoyo emocional que te contiene la familia. Si no estás casado ni tienes hijos, entonces las personas con las que convives, o si estás solo y necesitas conversarlo con alguien, buscar algún amigo o de pronto un terapeuta, un psicólogo que te pueda ayudar y pueda ser clave para ayudarte a identificar ese tipo de ansiedad de la que a veces no nos damos cuenta y que suele ser imperceptible. La ansiedad entonces se calma cuando aprendemos a escuchar lo que quiere decirnos en lugar de luchar contra ella.
porque muchas veces estamos en esa lucha, pero si nos detenemos y miramos qué es lo que nos quiere decir, si aprendemos a escucharla, entonces podremos tener una vida más saludable y más feliz. Muy bien, ya vamos llegando a la parte final de este podcast de Comunicando Psicología y me gustaría que te quedaras con esta idea. Sentir ansiedad no es un fracaso, realmente es una señal y es posible vivir con más calma si logramos vivir paso a paso y con más conciencia. Si logramos detenernos, si logramos vivir en el día a día haciendo más conscientes las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, podemos entrar fácilmente en calma. Entonces esa es la invitación para que aprendamos a identificar esta emoción, que es bien importante, porque viene a decirnos, hey, algo está pasando, como les decía al inicio, toc, toc, te estoy avisando de algo, vas muy deprisa, para un poco y de verdad detente un momento, haz tu vida un poco más consciente y aprende a vivir en bienestar. Quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy en ese espacio de Comunicando Psicología y si este contenido resonó contigo, si te llegó alguna palabra, si pensaste en alguien que está pasando por una etapa de su vida en la que la ansiedad y esa forma de vivir de manera tan acelerada lo está tocando, pues compártele este episodio y recuerda que aquí estamos cada semana llevándoles contenido de valor para seguir creciendo en salud mental. Hasta una nueva ocasión. Un besito para todos.